Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Vamos a trabajar este día, vamos a rezar este fin de semana con los textos que nos propone la liturgia de la iglesia, en el domingo número 13 durante el año. Y son textos muy bonitos, te invito a que en casa puedas tomarte un rato para leerlos porque son textos, la verdad, bellísimos. La carta, primero el segundo libro de los Reyes, venimos acompañando, guiando, metiéndonos en la vida del Espíritu, o el Espíritu nos va llevando en la vida del profeta Eliseo y todo lo que tienes para decirnos el profeta en la primera lectura. Así que yo te invito a que te metas en casa con la Biblia en mano a buscar ese texto del libro de Reyes tan bonito. Luego, bueno, un salmo precioso de alabanza, muy, pero muy bonito, y como siempre, Pablo a los cristianos de Roma para rematar. Así que bueno, este fin de semana tenemos para hacer dulce con las lecturas. El Evangelio es un poco más duro, un poco más difícil, lo que se puede prestar a malas interpretaciones, sobre todo si lo vemos desde lo literal, y, o a banalizarlo demasiado. Y bueno, creo que está bueno que nos metamos por ahí. Así que vamos a ponernos en presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios y Padre bueno, te pedimos que derrames tu espíritu de amor sobre nuestros corazones para que podamos seguir conociéndote, para que podamos seguir teniendo experiencia de tu amor, de tu presencia en nuestra vida, que a través de la oración y el encuentro con tu palabra, la oración y el encuentro con la palabra compartida entre hermanos, podamos enriquecer, vivir cada día más la liturgia eucarística y aprender a vivir como vos nos pedís siendo Eucaristía. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a rezar con el texto del Evangelio según San Mateo, el capítulo 10, del verso 37 al 42. Dijo Jesús a sus apóstoles: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentra su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta tendrá la recompensa de un profeta. El que recibe a un justo por ser justo tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que no ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que no ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Hay como muchas palabras muy fuertes y uno puede ponerse a decir, bueno, al final, ¿qué significa ser apóstol? ¿Qué significa ser discípulo del Señor? ¿Cuáles son las exigencias de la vida apostólica, de la vida del discípulo? ¿Cómo puede ser que el Señor nos ponga de cara a elegir entre mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija? Dice, wow, es como muy complicado, ¿no? Muy heavy. Dice, ¿cómo hacer si a veces en el amor matrimonial es difícil entender y vivir que el esposo o la esposa, el cónyuge, es el centro de la vida, no los hijos? ¿Cuántas veces seguramente si estás en casa y te pregunto, y muchas veces uno dice, bueno, los hijos de mis hijos o los nietos son la luz de mis ojos? Y obviamente hay un amor desbordante ahí que se da siempre y se pueden dar miles de ejemplos de eso, pero la teología matrimonial y la vocación matrimonial plantea, es tu cónyuge la luz de tus ojos. Entonces, ya si eso a veces cuesta vivirlo y cuesta entenderlo, y
cuanto más este mensaje, ¿no? Que dice el Señor, el que no me ama a mí más que a los otros, y ayuda a entenderlo cuando uno mira realmente la vida intratrinitaria dentro de lo poco que conocemos, dentro de lo que el Señor se ha revelado y ha manifestado. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que el mundo tuviera vida y vida eterna, dice el Evangelio de Juan. Porque Dios, yo no vine a juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve, dice el mismo texto de Juan. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dice Jesús. Si alguien me ama, dice el Señor en el Evangelio, mi Padre lo amará. Iremos a Él y nos mostraremos, nos manifestaremos, dice el texto, a Él. Les conviene que yo me vaya, dice el mismo texto de Juan, porque de esa manera el Padre les enviará otro protector, que bueno, hay toda una cuestión con esa palabra que hay que profundizarla, mandará el espíritu de la verdad, el espíritu de amor. Es decir, el Señor en Pentecostés ya nos ha regalado su modo de amar. Y es precisamente lo que hemos celebrado en la Pascua, lo que hemos celebrado aún más en la Navidad, en el momento de la encarnación. Este que era de naturaleza divina no consideró su relación, no consideró no solamente su estado de Dios, como si uno dice, bueno, no, hoy soy Dios, mañana no, que no va por ese lado la cosa, no tuvo en cuenta su condición divina, sino que se anonadó, se vació así. Jesús, el verbo hecho, el verbo eterno de Dios que vivía de cara a Dios, es decir, pensá cuando te enamoraste por primera vez y solo querías mirar a tu enamorado, solo querías estar como embobado contemplando a tu enamorada. Pensá cuando tuviste por primera vez a tu niño o a tu niña en tus brazos, o tu nieto, tu sobrino, y tan solo te quedabas como mirándolo dormir, ¿no es cierto? Eh, de cara al Padre. Cristo vivió eternamente. La eternidad en el Señor es estar de cara al contemplar al Padre, porque el Padre es el objeto más importante de su amor. Y tan así es que el Padre nos ama tanto a sus hijos adoptivos, que somos nosotros, como va a decir Pablo en la carta de Roma. El Padre nos ama tanto que de alguna manera contagió, es como cuando, ¿viste? La experiencia es cuando te presentan a alguien, al poco tiempo te das cuenta que lo querés y dices, ¿por qué lo quiero yo a este o a esta? Si no lo conozco, hace un mes que lo conozco, y no, porque la persona, vos amás con locura a la persona que te lo presentó, y esa persona lo quiere, lo ama, entonces sí, esa cuestión más transitiva, si se quiere, ¿no? Que alguien te cae bien ya por quien te lo presentó. Bueno, por ese lado, ¿no? El Padre nos ama con tanta locura a nosotros que la Trinidad entera nos ama con locura. Por eso es que Jesús, por amor a Dios, por amor al Padre, no consideró su comodidad, podríamos decir, por ser palabras de Francisco, de la Trinidad, sino que se vació, se anonadó y asumió la incomodidad de hacerse hombre, de aprender de los procesos, de estar 9 meses en la panza de María, de aprender a caminar, de babear, de aprender a comer, de aprender a hablar, para después enseñarnos a hablar a nosotros, como el Evangelio aquel de Mateo también, ¿no? Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impiden, aprendan de los niños. Él se hizo niño para enseñarnos como niño también de esa sencillez, de esa humildad, de dejarse amar, de dejarse enseñar y de enseñarnos, aprender a decir papá, a decir abba, a decir papi, a decir hola viejito querido, hola mami. Cristo nos ama con el mismo amor del Padre. Y porque
aprendió del Padre, como también dice en el Evangelio, yo les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Si me juzgan, dirán en otro texto, júzguenme por las buenas obras que he hecho. Y les enseñé el amor del Padre, les enseñé a decir Abba, es decir, Cristo, que es el eterno mediador, el único mediador de la nueva alianza, entendió, aprendió, recibió el amor del Padre, el amor que el Padre tiene por su creación, y Cristo salió de su comodidad para enseñarnos por amor a nosotros, porque aprendió a amarnos al modo del Padre, vino a enseñarnos cómo amarnos entre nosotros, cómo amarnos a nosotros mismos y cómo amarlo a Dios. Es desde ahí que puede decirnos en el texto: el que no me ama a mí más que no es digno de mí, porque ponerlo a Él en el centro de tu vida tiene sus exigencias, sí, pero ordena absolutamente todo, porque te ayuda a amar, te hace amar, te capacita a recibir y a dar amor al modo de Dios. Y eso sí o sí supone salir de la comodidad de tu casa. Eso sí o sí supone dejar que la fe atraviese absolutamente todas las áreas de tu vida. Que te animes a mostrarle al mundo, que te animes a mostrarle a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, lo locamente enamorada que estás de Dios, lo locamente apasionado que estás por Dios. Que te animes a decirlo sin ocultarlo, tan solo por el bien que Dios te hace a vos, por el bien que ese amor te hace a vos, por cómo cambia tu vida, los demás irán contagiándose de ese amor. En la época que se escribió el Evangelio de Mateo, en una mesa de familia decir que eras cristiano te podía jugar la vida, podía significar que tu familia, por temor o por otras creencias, dijeran: no, flaco, esta ya no es tu casa. Hoy, gracias a Dios, la situación es muy diferente, pero el Evangelio sigue vigente, porque el amor de Dios sigue siendo el mismo por vos, por mí, que por aquellos cristianos, por tu hijo, por tu hija, por tu familia, por esas personas a las que les has hablado de Dios, y quizás, bueno, sí, sí yo, y te dan vueltas o no te acompañan a misa, o parece que no creen, pero quizás el tema no está en hablar tanto, sino en mostrar cómo Cristo ha cambiado tu vida. Y eso supone realmente cambios internos en la persona, supone que aprendes a amar de una manera diferente, eso supone morir a uno mismo, supone, el perdón supone morir a uno mismo, supone dejar de querer ganar todas las discusiones, de que yo tengo razón, de que las cosas no se hacen como yo digo, de que no sé, para poder escuchar al otro y ver lo que el otro necesita, desde donde el otro necesita, pero sobre todo para que el otro vea que hay cambios en tu vida, en tu conducta, en tu manera de obrar, tu manera de proceder, para que el otro vea cómo Cristo, a pesar de que a veces te tocan vivir adversidades terribles, vos seguís no solo mirando con esperanza la vida, sino abrazando aún la cruz con esperanza. Y sin mirar y estar midiendo la cruz de al lado, es más importante, más pesada, no, 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 no. Esta situación que estás viviendo, ¿la atravesás con Cristo o la atravesás sin Cristo? Y ahí es donde ves, donde los demás también ven el testimonio de tu vida, lo que significa Cristo en tu vida. Me ha tocado acompañar personas que han atravesado situaciones muy dolorosas, familiares, de salud, y realmente ver la transformación que hace Cristo en el corazón de una persona, que te termina abrazando cualquier situación que está viviendo.
porque sabe que Dios no lo ha abandonado. Cuando entiende, cuando logramos entender, cuando logramos conocer, hacer experiencia de ese amor de Dios tan descomunal por nosotros, tan terriblemente enorme y desbordante por nosotros, la paz que inunda el corazón te permite abrazar la cruz, la adversidad, la alegría, el amor, la tristeza, todo de una manera diferente. Y eso se nota. Los que están a tu lado lo ven. Abrazar la cruz desde el amor de Dios es una forma de predicación tan poderosa como el mismo misterio de la cruz. Como cuando María, Juan, Magdalena, los demás estaban al pie de la cruz. No lo podían bajar al Señor, pero mirándolo entendieron el inmenso amor del Padre por la humanidad, por vos, por mí, por tu hijo, por tu esposo, por tu esposa. Aprendieron a amar de esa manera. Lo pudieron vivir con la paz que solo viene de Dios. Te invito esta semana a que le pidas al Señor, danos la gracia, Señor. Y especialmente en esta Eucaristía Dominical, dame la gracia, Señor, de poder hoy postrar toda mi vida, mi libertad, mis afectos, mi entendimiento, todo, poder postrarlo a tus pies, para aprender a amar de la misma manera que vos. Y de esa manera, amarme y amar a los demás de la misma manera que vos. Y poder contagiar esa locura de amor que solo vos nos podés enseñar. Que el Señor te bendiga, te proteja y haga ya su rostro sobre vos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.